Bien, compañeros, pues estamos la mayoría, así que podemos iniciar nuestra sesión del día de hoy. Como veníamos mencionándoles en clases anteriores, pues bueno, el control en cascada, si bien se compone de varias condiciones y o alternativas dentro de los criterios de su diseño, pues también veremos que una vez que se constituya sus propuestas sobre sistemas en específico, esto es algo muy relativamente inmediato. Sin embargo, pues en esa inmediatez, si no conocemos los antecedentes, podríamos llegar a cometer algunos errores. Ahora, pues es momento de empezar a analizar los ejemplos ya como tal de nuestros sistemas de control en cascada y ver específicamente cómo es que cada una de esas propuestas se fueron construyendo.
Bueno, compañeros, como lo mencioné con sus compañeros del otro grupo, antes de empezar formalmente a analizar nuestro sistema del día de hoy, cómo es que vamos a proponer una solución, etcétera, etcétera, me gustaría hacerles la siguiente recomendación para que de ahora en más siempre cuenten con una relativa ventaja en el sentido del análisis de los sistemas. Cuando ustedes noten u observen un DTI simple o tan complejo como sea posible, lo primero que ustedes deberían identificar, compañeros, es el objetivo principal o los objetivos que se cumplen en ese sistema. Todo esto que estoy diciendo es un ejercicio, si ustedes quieren verlo, compañeros, visual. Ajá. Después, tratar de identificar todas las entradas y salidas posibles de mi sistema. Finalmente, identificar instrumentos y por consiguiente la configuración que estos puedan tener. Entonces, como les comento, esto relativamente solo sería un ejercicio visual que puede llevar ese orden, o pueden darle el orden que ustedes quieran, para que finalmente yo pueda construir o llegar a la construcción de una descripción de mi sistema. Muchas ocasiones, compañeros, ustedes lo verán, sobre todo cuando ingresen a la parte laboral o a la experiencia laboral, que va a haber personas a las que les pidan una opinión, una consultoría formalmente hablando, o que se desarrolle una consultoría formalmente hablando sobre un tema, y van a querer tratar de dar un millón de soluciones sin entender ni siquiera qué es lo que tienen en las manos. Entonces, como un ejercicio y consejo, como ustedes quieran verlo, compañeros, la primera recomendación sería identificar qué es lo que me están presentando. A puro golpe de vista, pues yo veo, ¿verdad?, que en un calentador ingresa un fluido debido a la naturaleza de ese calentador, se altera la temperatura de dicho fluido y pues obviamente va a salir con una temperatura distinta. Por consecuencia, yo puedo entender que tengo, ¿verdad?, una entrada aquí, una salida aquí, tengo otra entrada aquí, tengo otra salida acá. Y de acuerdo a esas configuración o la configuración o los instrumentos que están ahí, cuáles me son relevantes y cuáles no, para poder construir la idea de lo que es mi objetivo principal. Pues el escape de gases, aunque pues bueno, es importante, realmente no influye en el comportamiento de mi sistema, ¿verdad? Son esta entrada, esta salida y posiblemente esta entrada las que solamente me interesan. Una vez que tengo identificado eso, pues entonces yo mismo puedo generar una descripción para un proceso, ¿verdad?, en el cual ingresa un fluido a un calentador mediante un control indirecto a través de la manipulación
de una válvula de combustible, yo puedo elevar la temperatura de mi fluido. Yo puedo generar una descripción, puedo entender las etapas de mi sistema. Probablemente esto que estamos mencionando aquí, pues digan, profe, pero pues es un solo tanque o un solo contenedor, hay un calentador, un solo lazo de control, pues ¿qué caso tiene? Pues sí, aquí no hay mucho que moverle. Sin embargo, cuando lleguemos a operar un lazo de control completo para todo un proceso, nos vamos a dar cuenta que esto solamente va a ser una fracción de todo lo que involucra. Entonces esa es una recomendación, compañeros. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que les va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de los ejemplos que vamos a trabajar, los ejercicios que vamos a trabajar y sobre todo el día del examen, ¿no? Tener identificado bien las cosas es clave para poder hacer o proponer una respectiva solución. Bien, escribimos por favor. En la figura 1 se muestra un proceso en el que se controla de manera indirecta la temperatura de un fluido. Punto y seguido. Lo anterior mediante la manipulación de una válvula que permite el suministro de combustible en un quemador para alterar la temperatura del fluido. Punto y seguido. Cabe mencionar que en términos ideales, el sistema opera correctamente. Punto y seguido. Sin embargo, durante la puesta en marcha, un operador
identificó diversas problemáticas. Que derivan de un comportamiento que no es constante en el flujo de combustible. Disculpa, profe, que no es, que perdón, es que no alcancé a escuchar esa parte. Que no es constante. Gracias. Sí, compañero. Punto y seguido. Es decir, que aunque el flujo del combustible siempre está presente, este no es uniforme. Punto y seguido. Debido a lo anterior, es evidente que la problemática se localiza entre el controlador y la planta, coma, y por consecuencia recurrir a un esquema de control en cascada presenta una solución viable. Coma, la cual viene dada como, dos puntos,
Entonces, compañeros, ¿qué nos están diciendo? ¿Verdad? Que a pesar de que en términos ideales mi sistema es funcional, si realizáramos una gráfica que describa el comportamiento del flujo de combustible, en donde mi valor SP representaría un flujo constante y uniforme, pues nos dicen que no todo el tiempo es así, y el flujo puede tener un comportamiento errático, que a final de cuentas termina afectando las decisiones o la toma de decisiones que mi controlador asume sobre quién, sobre mi válvula. Es como si ustedes tuvieran una patineta o un patín del diablo, compañeros, y dicen, ah, bueno, pues para poder desplazarme de tal a tal sitio, en términos ideales, para ir del punto A al punto B, yo le doy tres pedaleadas o tres pasos y sin problema tendría que llegar de aquí a acá. Pero si el terreno es irregular, y a su vez hay gente que me empieza a arrojar obstáculos en el camino, entonces aunque yo le dé las pedaleadas que idealmente pienso, pues mis acciones, ¿verdad?, me van a llevar a un punto distinto al esperar. Eso es lo que nos está diciendo. Si tú tuvieras un flujo constante y uniforme, entonces proyectar ciertas acciones de control no debería generar ningún problema porque estas se ejecutarían uno a uno. Y dado que esto presenta problemas, y puedo identificar que está localizado entre mi decisión y mi planta, entonces puedo recurrir al esquema o la asistencia de una estructura en control en cascada, donde por definición me decían que dentro del bucle que constituye las tres operaciones básicas del control, medición, decisión, acción, yo podía o puedo incluir otro bucle que tenga medición, decisión, acción para mejorar el comportamiento de mi sistema. ¿Cómo se vería esto que estamos planteando? Bueno, pues hablemos de que esta es la figura número 2, ¿verdad? Y entonces podemos recurrir a los siguientes elementos.
Y pues bueno, compañeros, formalmente les presentamos un sistema de control que emplea una configuración de estrategia de control en cascada. Vamos a identificar poco a poco todo lo que estamos observando en esta propuesta. Número 1, y es más que evidente, ¿verdad? Nos percatamos de la inclusión de un nuevo lazo de control. Eso es más que evidente respecto a mi propuesta original. Pasamos de esto a esto. Entonces es más que evidente que lo que está en azul es un nuevo sistema. Número 2. Podemos percatarnos que con la inclusión de ese nuevo sistema, nuestro lazo de control, ¿verdad?, se convirtió en un esquema compuesto en el que ya tenemos dos o más operaciones, ¿verdad?, de control desarrollándose respectivamente. Y como en este caso son dos, ¿verdad?, esquemas en tipo, perdón, es un esquema en tipo cascada, yo debo de ver al menos dos de cada uno, dos mediciones, dos decisiones y dos acciones respectivamente. Aquí puedo observar medición, medición, decisión, decisión, aquí acción y aquí la acción. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso en particular. Compañero Felipe de Jesús. Sí, dígame. ¿Qué otra cosa puede usted percibir de esta propuesta que estamos observando? En sentido A, perdón. En sentido a que es algo nuevo, se ve igual, no veo ninguna diferencia. No, bueno, con respecto al anterior, pues sí tiene la diferencia de, como nos explicó ahorita, la parte en que está en azul, que ya presenta como otra parte del lazo de control. Y bueno, en particular no estoy muy seguro y sería una duda de qué interpretación se le puede dar a las líneas horizontales que están en ese punto Líneas de la parte de abajo, horizontales. donde está el combustible, hacia arriba, las líneas azules horizontales, eso sí tengo. ¿Esto? Ajá. Placa de orificación. No, arriba. ¿O estas que usted dice aquí? Exactamente. Ah, ok. Bueno, por ahí ya lo comentaron. Físicamente, compañeros, nosotros podemos leer el flujo o adquirir, mejor dicho, un flujo de un combustible, o mejor dicho, en términos muy generales, para una línea de proceso, que se representa con la línea, digamos, recta solita, ajá, considerando que por ahí está transitando un fluido, si nosotros queremos hacer la lectura de ese flujo caudal sobre el mismo, podemos asistirnos de diversos instrumentos. Sensores de tipo Hall, de rotámetros en la parte interior, o uno de ellos, y muy particular o muy empleado, es el de placa de orificio, mismo, compañero, que podemos representar por dos líneas paralelas sobre nuestra línea de proceso. Eso es lo que representa, aunque no está mal si usted simplemente dice esto, llegado el momento, porque entonces podríamos también asumir
que la lectura del flujo no se está haciendo a través de un instrumento de placa de orificio, puede ser a través de otro tipo de fenómeno. Pero por un convencionalismo, vamos a llamarlo de esa manera, nos es conveniente establecer el instrumento de lectura o de medición asistido de ese instrumento físico que sería la placa de orificio. Bien. De acuerdo a lo que estamos observando, compañeros, yo podría hacer una vista muy rápida a su equivalente en términos de los bloquecitos que representarían su estructura general. Es decir, a mí me comentaron, ¿verdad?, que la construcción de un lazo de control en cascada se mira como la transformación de un lazo en configuración simple retroalimentada a uno en el que yo, entre la decisión y la planta, integro un nuevo lazo de control que conserva esa misma configuración. Y de acuerdo a lo que yo estoy observando aquí, creo, ¿verdad?, sin lugar a dudas, que estamos garantizando el cumplimiento al menos de esta disposición. ¿Cómo lo sé? Pues vamos paso a paso. Mi sistema en términos generales dice que solamente tengo una entrada y una salida en realidad que me interesan. Mismo que puedo comprobar al ver que tengo una sola entrada y pues sigo observando una sola salida de interés. Después, me dice que tengo un controlador externo y uno interno, en donde la salida del controlador externo es la entrada del controlador interno. Controlador externo que como salida brinda la entrada al siguiente controlador. Ahora, mi sistema interno considera su propia planta y a su vez su elemento de medición. Su propia planta y elemento de medición. Y el controlador externo o el lazo externo debe considerar su propia planta y a su vez su elemento de medición. Aquí, compañeros, sin caer en una idea de ponernos un poco filosóficos, solamente quedémonos con la percepción
de que algunos instrumentos o dispositivos, dependiendo la configuración o el lugar en el que se encuentran, pueden realizar dos o pueden identificarse como dos cosas al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto que estoy mencionando? Si alguien se pone muy estricto en las definiciones, por así decirlo, con toda razón podría decir, profe, quiere decir que la planta interna y a su vez el actuador, ¿verdad? De ese lazo interno es al mismo tiempo la válvula. Pues sí, compañeros, no hay más. Aquí la válvula es tanto la planta como mi actuador al mismo tiempo. Y en el caso, ¿verdad? Que está entre la decisión y mi salida, porque físicamente es lo que estamos observando, decisión y salida. Profe, entonces quiere decir que la planta y actuador al mismo tiempo podría hacer todo esto. Considerar nuevamente la válvula, el quemador, para mi sistema externo. Pues sí, compañeros. ¿Por qué? Porque pues es parte de todo lo que mi gráficamente diagrama bloques me está diciendo, ¿no? Y no pasa nada. Compruebo entonces que en términos de bloquecitos, ¿verdad? Mi sistema cumple. Pero oiga, profe, una cosa es que cumpla en términos de bloques y usted pues nos estuvo aburriendo las clases anteriores con criterios de diseño, ventajas, limitaciones y qué pasó con todo eso, ¿verdad? Vamos paso a paso. Punto número 1. El criterio de diseño inicial me dice que solamente puedo implementar una estrategia de control en cascada siempre y cuando el sistema pueda desacoplarse. ¿Entre quién? La decisión y la planta. Veámoslo acá. Este es mi sistema original. Entre mi decisión y mi planta existe un problema. ¿Puedo hacer el desacople? Pues sí, porque en este caso solamente se trataba de desconectar, ¿verdad? Lo que une a mi controlador con mi elemento final de control. ¿Se acuerdan que dimos un ejemplo, verdad? De ese instrumento que está en nuestras casas que se llama flotador. Que nos decían que es medición, decisión y acción al mismo tiempo y no se puede desacoplar. Pues esa es una de las formas que no nos va a permitir, pero aquí es más que evidente que puedo hacer el desacoplamiento. ¿Vale? Entonces sí puedo hacer el desacoplamiento y no pasa nada. Número 2. Criterio de diseño. Me dice, vale, ya hiciste el desacoplamiento. Garantiza que existe una relación o causalidad entre las variables que puedas proponer o las que vayas a utilizar. Compañeros, el mismo problema me lo dijo, en algunos casos no es así. Para todos es evidente que en este problema es más que claro, ¿verdad? Que existe una relación o causalidad entre la temperatura y el flujo. Pues sí, porque la temperatura, ¿verdad? Depende directamente de la cantidad de flujo de combustible que exista. Y resulta que al mismo tiempo
esa variable es la que tiene problemas. Profe, entonces quiere decir que siempre me van a decir cuál es la variable que va a tener problemas. No necesariamente. En algunos casos es directo ese pensamiento de selección de variables. En otros casos va a depender de nosotros identificar cuál es esa posible variable que nos puede beneficiar a resolver los problemas. Y tercer punto en los criterios de diseño. Garantiza que la variable externa sea mucho más lenta que la variable interna. ¿Por qué? Porque la variable interna es la que tiene que resolver los problemas los que están afectando a la variable externa. Compañeros, hagamos una comparativa muy rápida. Imaginen que yo tengo una gráfica que representa temperatura versus combustible. Bueno, temperatura y combustible respectivamente. Si yo inyecto combustible, sería natural pensar que la temperatura crezca, ¿verdad? Si yo dejo de inyectar combustible, la temperatura va a decrecer con esa misma forma. No, no, profesor. Claro que no. Esto puede tardar millones de años. Es decir, no hay una relación 1 a 1 entre estos dos. Y por pura lógica o naturaleza de las variables involucradas, sabemos que esto tiene una respuesta más lenta que esta, respectivamente. Hay una dependencia, no solamente en las relaciones que las pueden, o la causalidad que las une, también existe una dependencia. Por consecuencia, se vuelve lógico y no hay problema en decir control externo, quédate con temperatura y control interno, quédate con flujo. Profe, ¿siempre va a ser así de fácil seleccionar las variables interna y externa? No. Recuerden que vamos así que de lo facilito a lo complejo. ¿Por qué les digo que no, compañeros? Porque pueden existir sistemas, y vamos a llegar a ese tipo de ejemplos, en donde, por ejemplo, mis dos controles a los que yo me puedo asistir, los dos son de temperatura, y resulta que los dos leen la misma variable. A Chihuahuas, entonces, ¿cómo la elijo? Ah, pues puede ser que dependiendo el punto en donde hago la lectura de A y la lectura de B, implique la construcción de un tiempo muerto. Entonces ese tiempo muerto puede identificar quién es más rápida y quién es más lenta. Puede que el hecho de depender de más elementos mecánicos que eléctricos o computacionales solamente hablando, hagan a un sistema más lento que uno que solamente pues depende de ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué va a ser más rápido? Mover un motor grande, mecánicamente, pues, que implica muchas acciones, muchas operaciones, o simplemente accionar un relevador. Pues el relevador, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Por todo lo que involucra. Entonces, esto es lo que estamos observando. Ojo con otra cosa, compañeros, que debe de ser para ustedes muy relevante. Profe, ¿por qué
el lazo de pertenencia, de acuerdo a la norma ISA 5.1, ¿verdad? De mi sistema principal, se llamaba 101 y de repente esto es el 102 y aquí están conectados en un mismo sistema. Bueno, compañeros, ahí es en donde sí podríamos ponernos un poco filosóficos y decir, sí es el mismo sistema, pero al mismo tiempo es otro, específicamente hablando del lazo interno, porque tiene sus propios elementos de medición, decisión, etcétera. Entonces, por obligación debemos identificar a ese lazo con una matrícula distinta a la del lazo principal. Y van dos comentarios, si ustedes quieren verlos de esta manera, existencialistas. Número 1. Profe, yo me acabo de dar cuenta que el lazo de control nuevo tiene la misma forma que el lazo que teníamos originalmente. Entonces yo puedo meter otro esquema de control adentro de ese. Claro. Y como otra vez va a pasar lo mismo, ¿puedo meter otro esquema de control ahí? Claro. Profe, entonces está diciendo que puedo meter un número infinito de lazos de control dentro de uno principal en la configuración cascada. Pues en teoría sí, compañeros. ¿Dónde se rompe la teoría? En donde obviamente esto va a llegar a una implementación física. Y si ustedes dependen de un Arduino, de una FreeScale, de un Texas Instrument, de un PLC, de un PAC, pues ese tiene un número limitado de entradas, de salidas, de capacidad de procesamiento. Obviamente, conforme más quisieran meter más y más y más y más y más y más sistemas, pues cuando van a garantizar que la variable de adentro sea más rápida que la que está adentro, que ya tiene una inserción de 10 sistemas previamente, ¿no? O sea, ¿sí se entiende lo que estoy mencionando? Las limitantes son físicas en términos hardware, software, a un dispositivo que podemos comprar, que vamos a comprar y del que nos vamos a asistir. En términos teóricos, ¿puedo meter 1.000.000 de lazos de control en cascada? Pues sí. Y esa es la diferencia entre el control teórico y el control práctico. Mientras ustedes puedan diseñarlo, modelarlo, hacer todo lo que ustedes quieran, les doy la razón, pueden hacer los números de lazos que quieran, pero llevarlo a la implementación física, ese es otro problema. ¿Por qué? Porque todo dispositivo de procesamiento tiene un número limitado de entradas, salidas, módulos, capacidad de procesamiento, velocidad de respuesta, protocolos que debe de seguir, protocolos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si dijera, profe, un camión de pasajeros tiene 50 asientos. Yo puedo meter 300 personas de pie. ¿Cómo ve? ¿Lo hago o no lo hago? Pues de que puedes hacerlo, puedes hacerlo. El problema va a ser que todos los involucrados no van a operar o van a desarrollar su trayecto de forma adecuada. Por eso hay ciertas capacidades. Así de sencillo. Y la otra cuestión que les mencionaba, compañeros, normalmente al sistema que queda en la parte externa, pues le llevamos así, sistema externo, sistema principal o sistema maestro. Es decir, control principal, control externo o control maestro. Y a lo que queda en la parte interna, pues le hacemos alusión a eso. Control interno, control secundario o control esclavo. Son las tres alternativas en las que podríamos llamar a este tipo de sistemas. Sin embargo, compañeros, pues eso ya es algo de carácter reflexivo.
Si ustedes lo piensan, nosotros empezamos aquí a operar, operar. De repente entramos en el bucle interno, este tiene que ser muy rápido para llegar aquí y poder continuar el sistema, ¿no? Entonces, de cierto modo, el lazo externo depende del interno. Y por eso la pregunta es, al final de cuentas, verdaderamente quién es el maestro y quién es el esclavo, ¿no? Y ok. Aquí, compañeros, ¿cuál es una de las posibles situaciones a las que yo debería prestarle atención en el grado de complejidad que estas pueden implicar? Nosotros sabemos que la señal de entrada o referencia, si está en términos de perros, ¿verdad? Pues aquí tengo que medir perros y pues ya puedo operar perros a perros y da error en perros, ¿verdad? Luego tomo una decisión y saca una decisión en términos de esa naturaleza. El problema, compañeros, es que esto va a medir una señal, por ejemplo, en términos de gatos. Y perros y gatos pues no se van a operar y aquí es en donde va a haber problema. En otras palabras, ¿qué significa lo que estamos diciendo? Que lo más peligroso de construir estrategias de control es la normalización de las señales. Una cosa es que alguien me diga, profe, pero ¿por qué va a haber problema? La salida de mi controlador va a una señal de 4 a 20 miliamperes. Y la medición de aquí pues, también son 4 a 20 miliamperes. Pues, y ya están eléctricamente dos señales que se pueden operar. Pues sí, pero si la naturaleza de ambas señales es distinta, si representan magnitudes que no tienen nada que ver una con otra, entonces ¿cómo garantizan que lo que están dando como resultado es lo esperado? Ah, pues aquí, compañeros, es en donde también nosotros vamos a entrar a darle la relevancia que tiene este instrumento en los sistemas de control. ¿Quién es este instrumento? La letra X en primera posición simple y sencillamente es una variable que no está asignada y que va a ser asignada por el usuario o el operador. Pero lo que me llama la atención y lo que me interesa es la letra Y en segunda posición. Letra que representa acondicionamiento, transducción, filtrado, entre otras cosas. Es decir, este aparato, compañeros, este instrumento, nos vamos a percatar que en muchos de los sistemas es el corazón del funcionamiento adecuado. Porque no solamente va a existir de ahora en adelante como un sistema que nos permita transducir, pues es que tenía una señal eléctrica y la convertí en neumática y pues ya, con eso, ¿no? No pasa nada, ¿no, compañeros? Hacer un fenómeno de transducción implica pasar de una señal que va de 4 a 20, por ejemplo, a una señal que va de 3 a 15 PSI. Pero esa transformación, en muchos de los casos, volvemos a repetir, entrada-salida, no es lineal. Y cuando las cosas no son lineales, ¿qué sucede? Pues que vienen los problemas, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario sobre cómo se obtuvo nuestro sistema de control en cascada? ¿Algo que no quede claro? Profesor, Sí. en la numeración de los lazos, ¿es posible poner, por ejemplo, 101A y ya cuando entra al siguiente control 102, 101B? Sí, O también es posible. Recuerden ustedes, compañeros, que aunque esto no es una
convención específicamente establecida, porque pues alguien puede decir, pues simplemente es el lazo 1 y se acabó. Normalmente la definición también de los números tiene que ver un poco con lazo y el segundo dígito, en algunos casos con el panel al que pertenece, ajá, y en algunos casos el tercero tiene que ver con la idea del sistema, ajá, del que estamos hablando. Entonces, esto es como cuando se enumera en un cuarto de un hotel en un edificio, por así decirlo, ¿no? O sea, el primer dígito pues, nos dice el número de cuarto y lo de al lado normalmente es el piso, ¿no? Al que pertenece. Acá es algo similar, entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente llegado el momento, cuando hablemos de un sistema que está ya en una arquitectura o que está en un sistema distribuido muy complejo, pues eso no va a ser un solo lazo, ¿no? Vamos a tener sistemas múltiples que incluso pueden estar repetidos. Y entonces es ahí, compañero, en donde su propuesta de decir, pues le llamo 101A y a esto 101B, puede ser adecuada. Sin embargo, yo le recomendaría que no recurriera a ese recurso habitualmente, porque lo que sí hay es un convencionalismo en la repetición de instrumentos. Es decir, lo vamos a ver inclusive más adelante. Ahorita le doy la palabra al compañero que levantó la mano. Por ejemplo, yo puedo tener 5 o más elementos de medición. Ajá. Todos son iguales, todos llegan al mismo instrumento. ¿Por qué? Porque tiene una operación diferencial o lo que usted quiera. Entonces ahí sí le puedo llamar 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, ¿no? Entonces es cuando más adecuado se vuelve a poner el guión que representa que es el mismo instrumento, pero a la vez es otro, ¿no? O sea, es el mismo, la misma naturaleza, pero a la vez es algo distinto. Cristóbal López, no sé si quede claro, compañero. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Cristóbal. Sí, profe. Bueno, aquí tengo una duda en el DTI. Ajá. Ahí como vemos tenemos en el lazo interno, Sí. externo, perdón, tenemos una válvula, un medidor de flujo, una válvula y obviamente su controlador. Pero sin Ajá. embargo, en el lazo interno no tenemos un elemento final de control. ¿Sería que se puede agregar a uno si así se requiriera o únicamente el lazo externo es el que puede tener un elemento final de control? A ver, si lo entiendo de esta manera, pregunta que en esta ocasión, para mi lazo interno, que corresponde al de flujo, el elemento final pues fue la válvula y quedamos que Ajá. también era la planta. Luego, Sí. para el caso externo, nos dicen que el elemento final puede, puede recurrir o puede considerar a todo el lazo interno más el quemador. ¿De Ok. acuerdo? Ajá. Y usted pregunta, profe, y de repente puede que exista un sistema en donde pues, prácticamente esto no exista, ¿no? Lo que me está diciendo, ¿no? O sea, no No. existe no existe en el sentido de no tengo una planta ni un actuador. Entonces, ¿cómo sé que tiene que estar ahí? Bueno, eso llegado el momento, compañero, se va a presentar y por eso antes de llegar a lo que es un poquito más filosófico, no sé cómo explicarlo, Ajá. un sistema o un lazo de control en cascada también podría ser un sistema digital en términos puros, en donde el control y su planta estén ahí dentro,
solamente sea el lenguaje de programación que esté calculando y ejecutando, calculando y ejecutando. Entonces físicamente no existiría, pero ahí está. Ok. Bueno, es que creo que, bueno, tengo igual otra duda. Échela, Es compañero. Venga. si aquí en la salida, no, la entrada, perdón, Ujú. podríamos incluir alguna válvula que nos ayude en nuestro lazo de control en la entrada e incluirla en el control en cascada. Ajá, exacto. Y podría incluirse. Sí, ¿Sería eh, correcto? sí, compañero. Mire, antes de continuar con lo que representaría esa pregunta que usted me está haciendo, recuerde usted que otro de los nombres que recibe un control, ¿ah?, es el de filtro. ¿Por qué? Porque el filtrado puede asociarse a la búsqueda o alcance de un valor estandarizado, normalizado. Por ejemplo, un, un regulador de corriente, etc. Entonces, si yo físicamente pusiera un filtro aquí, yo podría entender que eso por sí mismo es un sistema de control. El acondicionamiento de señal, de hecho vamos a llegar a eso, compañeros, llegado el momento. Profe, pero yo no veo que aquí esté su control y su lazo cerrado. No lo vemos, pero el sistema por sí mismo lo hace, aunque sea en términos de programación computación. Entonces, en esos casos, ahí está implícita este, su propio elemento de control final, entre otras cosas. Entonces, poco a poco, compañeros, ustedes deben ir comprendiendo que algunos instrumentos, por eso lo mencionábamos, pueden ser duales en lo que representan en el sistema. Por un lado, pueden ser el puro actuador, por otro lado, pueden ser actuador y planta, por otro lado, puede ser actuador, planta y control, cuando un sistema tiene embebido todo eso, ¿no? O sea, no sé si alguno de ustedes ha comprado en algún momento una tarjeta eléctrica que ya trae el sensor, ya está el controlador ahí para que lo programen y están las salidas. Eso es a lo que me refiero. Ahora, la pregunta que usted hizo, profe, ¿podemos poner una válvula que llegado el momento también se comunique con el control en cascada? Sí, siempre y cuando la estructura se mantenga conforme lo que estamos observando. Si entra en otro tipo de configuración, recuerde que entonces estaríamos viendo una arquitectura en donde dos o más configuraciones estarían ahí conviviendo. Lo vamos a ver, de hecho, en próximos ejemplos, que una válvula puede estar aquí a la entrada, una válvula puede estar aquí a la salida, y cómo pueden afectar. Por ejemplo, aquí podemos tener más válvulas respecto a los otros elementos que pueden intervenir, como el aire para la combustión. Aquí son infinitas, entre comillas, posibilidades, pero siempre y cuando garanticen o justifiquen su funcionamiento en nuestra estrategia. ¿Queda claro, compañero Cristóbal? Sí, profe. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, vi que había dos manitas levantadas, no sé si una de las que estaban arriba de usted y compañero Alex Corona. Sí, profesor. Hace unos momentos comentó que la variable, bueno, la parte interna, su variable debe de ser una respuesta un poco más rápida que la respuesta como lo que se considera variable externa, ¿no? Sí, En dado caso que tuviera una relación proporcional ambas variables dentro de un sistema que viene planteado como o un control cascada, ¿seguiría llamándose control cascada o ya tendría otra definición
como tal, si ambas variables tienen una relación proporcional. Bueno, por definición, compañero, no podría existir esa condición que usted menciona, porque por criterios de diseño el lazo no funcionaría adecuadamente. Cuando lleguemos a la parte de simular estas cosas, se va a dar cuenta que sí necesitamos que el lazo de adentro sea mucho más rápido, pero mucho más rápido que el de afuera, porque si no, recuerden, cuando cerramos un lazo de control, la primera perturbación es haber cerrado el lazo. Entonces, si aquí estamos cerrando dos, pues se le meten más problemas, ¿no? Entonces, por definición, no podría suceder eso. Ahora, y se descarta, ¿no? La alternativa. Ahora, si suponiendo que por alguna razón sí queremos que guarde eso, esa operación, entonces nosotros mismos manipulamos la dinámica de respuesta de los sistemas. ¿Por qué? Hasta este momento, y esto es lo más interesante de darle una visión a la cuestión operativa solamente de las cosas, yo no me he preocupado si la ley de control de aquí adentro es un on-off, o es un PID, o es un control adaptable, es un control neuronal. No he dicho nada. Hasta ahorita yo solamente puse, como les dije en la primera clase, como piezas de Lego, ahí está, cumplí con mi objetivo y mi estructura, y yo ya la libré, ¿no? Ahora el controlador o el controlero es que se meta en problemas con las leyes que va a utilizar. Y por naturaleza, las leyes de control que tenemos adentro son mucho más complejas que las que tenemos afuera, porque nos está diciendo por criterios que debemos resolver los problemas adentro y dejar afuera libre, ¿no? Entonces usted sabe que cuando cierro un lazo y pongo una configuración de un tipo versus otra, la función de transferencia resultante ya se modifica. Entonces también por ahí podría modificar la idea de la respuesta natural de un sistema, aunque las variables sean la misma prácticamente. O sea, donde usted toma una lectura, ahí le pone otro medidor, pero conforme yo lo opero, puedo cambiar el tiempo o la respuesta natural del sistema. De acuerdo. ¿Sí queda claro, compañero? Sí. Compañeros, ¿alguna otra duda, comentario? Perfecto, chavos. Pues entonces, con eso concluimos. Se darán cuenta que esto va un poco, ahorita le doy la palabra, compañero, va más en un sentido nuevamente filosófico operativo, cómo va la onda, y ya cuando lleguemos a la parte práctica, pues es mucho más sencillo, ¿no? Emiliano, perdón, Maximiliano. ¿La tarea, profesor, es a mano o a computadora? La tarea. Ah, sí, pueden hacerla a mano o pueden hacerla a computadora, no hay problema. Yo preferiría que fuera computadora para tener una mejor presentación, pero obviamente eso no significa pues, copiar y pegar, ¿no? Sí, profesor, gracias. Muy bien, pues con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos la siguiente sesión, compañeros. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe.